Es un tiempo bien importante de corrección, de ubicación, en donde el Padre nos ha dado un tiempo de gracia para que nosotros como su iglesia nos actualicemos, nos corrijamos y podamos nosotros revisar todo lo que nosotros estamos haciendo, si es acorde a lo que Él ha mostrado, si es acorde a lo que Él ha enseñado. Amén. Ya el pastor hablaba acerca del reino de Dios, ¿verdad? Pero ahora él decía, ¿cómo ahora puedo yo vivir dentro del reino? ¿Cómo yo ser parte del reino? Y es bien interesante porque muchas veces una de las cosas que el Señor nos ha mandado es a evangelizar. ¿Cuántos acá evangelizan? Con razón somos los que somos, ¿verdad? Porque no veo manos levantadas, ¿verdad? Entonces desde ahí tenemos que empezarnos a corregir. Ahora la pregunta es, ¿por qué no evangelizamos? Primero dije, ¿cuántos acá evangelizan? Casi nadie levantó la mano. Y la pregunta que sigue, ¿por qué no evangelizamos? Y yo sé que muchos acá ahorita van a decir, bueno, es que yo no sé qué decir, yo no sé cómo hablar, yo no sé de qué le voy a hablar a la gente. El pastor decía, muchas veces evangelizamos y le decimos, mire, vamos a la iglesia, viera qué bonito. Vamos a la iglesia, mire que viera qué calidad. Mire, vamos al grupo, viera que esto está bien bonito. Pero de ahí no pasamos. Las personas no conocen, no saben cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual usted lo está invitando a que vaya a la iglesia. Y corrijo esto, no es de invitar. No es de invitar a las personas a la iglesia. Jesús dijo, vayan y hagan ¿qué? Yo quiero que usted participe. Hoy vamos a participar todos. Yo quiero que ustedes hablen conmigo. Vayan y hagan. No dijo vayan e inviten gente a la iglesia para que allá los hagan discípulos. No, a ustedes los mandó, y a mí también por supuesto, a hacer discípulos. Entonces, ¿cómo una persona se hace discípulo? ¿Cómo Dios nos ha mandado a nosotros a hacer discípulos? En Misión Cristiana del Calvario, Dios ha establecido por medio de su palabra la forma de cómo una persona se convierte en discípulo de Cristo. ¿Y cuál es la forma? Yo quiero que hablen lo que usted sabe. ¿Cuál es la forma? Naciendo de nuevo. Amén. Naciendo de nuevo. Ojo a esto. No existe otra manera de poder entrar al reino de Dios sino naciendo de nuevo. Amén. Amén. Naciendo de nuevo. Entonces, para eso yo quiero que vayamos a las escrituras en Juan capítulo 3. En el verso 3 al 6, Juan capítulo 3, verso 3 al 6, vamos a tratar de resumir lo más que podamos, pero sí quiero que usted preste su atención para que podamos avanzar. Juan capítulo 3, verso 3 al 6, y voy a pedir a los hermanos que tienen los micrófonos, les voy a compartir algunos versículos en un momento, algunos de ustedes, y ustedes me van a ayudar a leer, ¿oyeron? Gloria a Dios. Juan capítulo 3, verso 3 al 6, dice así, entonces... Perdón, me equivoco. No sé si alguien me ayuda con el ventilador. Yo prefiero mejor sin ventilador, porque por la Biblia se me mueven las hojas. Ahí está. Gracias, pastor. Muy bien. Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Jesús viene, dice... 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? Otra vez, pero repitan esa frase. ¿Qué dice? No. Ok, solo enfoquémonos en esas dos palabras. No puede. Amén. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Bueno, sigamos. Luego dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, el que no naciere, ahora ojo a esto, está hablando ahorita de dos elementos, el que no naciere de agua, y luego ¿qué dice? Y del Espíritu, ¿qué dice otra vez? No puede, pero ahora ¿qué no puede? Entrar. ¿A dónde? Al reino de Dios. Entonces, primero vimos, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Pero ahora viene Jesús y le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no puede qué? No puede entrar. Entonces no es asistir a la iglesia.
Entonces no es escuchar coros. Entonces no es escuchar predicaciones en la casa. Entonces no es ni siquiera orar, leer la Biblia. Entonces no es ser simpatizante de Cristo. No es ser una persona educada. No, es nacer de nuevo para poder entrar al reino. Amén. Si yo no nazco de nuevo, no puedo. ¿Quién estableció eso? ¿Quién lo estableció? Jesús, Cristo. Entonces es algo que no es una doctrina de misión cristiana del Calvario. Es algo que Cristo estableció y Él dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Entonces, tenemos que tener claro esto, amados hermanos, porque muchas veces podemos estar evangelizando y podemos estar dando un mensaje equivocado y llevando a personas a la iglesia creyendo que se trata de llenar la iglesia, pero sin nacer de nuevo. Y ahí estamos mal. Tenemos que hacerle ver a las personas la necesidad que tienen de nacer de nuevo. Amén. Es que mire usted, yo no me puedo bautizar porque a mí me bautizaron allá aquí, pero entendió lo que era el bautismo. Porque muchas veces también hay personas que solo se bautizan porque es un requisito que la iglesia les pide. Hay personas que solo se bautizan porque es un requisito que les piden para poderse casar. Hay personas que solo se bautizan porque es un requisito que les piden para tener un privilegio dentro de la iglesia. Hay personas que solo se bautizan porque mi amigo, mi cuate, mi familia se bautizó, entonces aprovechando me bauticé yo también, pero sin entender lo que significa nuevo nacimiento, sin entender lo que significa el bautismo, sin entender que es para poder ser parte del reino de Dios. Entonces yo puedo estar en una iglesia 20, 30, 40, 50 años, pero si yo no me bautizo, yo no nazco de nuevo, no puedo entrar al reino de Dios. Amén. Ok. Le voy a pedir a algunos hermanos que me alicen unos versículos ahí, me van a ayudar, ¿oyeron? Ahorita se los paso. Gracias. Ajá, ahí, gracias. Muy bien. Hermana Mili, Romanos capítulo 3, verso 23. O mejor, perdón, Mili, hermana Mariceli, mejor. A ti te voy a dar una versión. Hermana Mariceli, Romanos 3:23 en la versión 60, ¿verdad? Ahora Mili, Romanos 8:7 en la NBV. Hermana Yadi, Romanos 6:22. Hermano Merlin, Romanos 6:4. Hermana Arminda, Hechos 2:38. Hermana Yenebri, Colosenses 1:13 en la PDT. ¿Tenés ahí versión? Sí, PDT. Hermano Juan, 1 Corintios 12:13. ¿Quién más tiene Biblia? Hermana Dulce, ¿puede apoyar? 1 Corintios 12:13. Es de Corintios 12:13, se la di a Juan, ¿verdad? Entonces, hermana Dulce sería Romanos 5:10. Hermano Héctor, ¿puede apoyar? Sería Efesios 1:22 y 23. Efesios 1:22 y 23. Y ¿quién me falta? ¿Quién más tiene Biblia? Hermano Alejandro, ¿me puede apoyar? Colosenses 2:10. Yo creo que di todos los versículos. Amén. Bueno, empecemos. Yo quiero esto del nuevo nacimiento, lo quiero dividir en dos preguntas. La primera pregunta que toda persona que no ha nacido de nuevo se debe de hacer es la siguiente, y ojo a esto porque esto les va a servir a ustedes para evangelizar. La primera pregunta: ¿por qué necesito nacer de nuevo? Si usted una pregunta anda evangelizando y la persona le dice, pero ¿por qué necesito nacer de nuevo? ¿Qué le va a decir usted? Bueno, no es lo que usted le va a decir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Y para eso veamos lo que dice ahí Milita. Mamá Mari. Sí, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, la primera razón por la que una persona necesita nacer de nuevo, ¿por qué es? ¿Por qué es? Ojo, ayúdenme para que avancemos. Dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué?
Entonces, la primera razón por la que una persona necesita nacer de nuevo es porque está destituido de la gloria de Dios. Está fuera del reino, está separado de Dios. Cuando Adán pecó con Eva, ¿qué hizo Dios con ellos? Los sacó, los echó fuera, ¿sí o no? Amén. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Dios los sacó, Dios los echó fuera y desde ahí el ser humano habita fuera del reino, habita fuera de la bendición de Dios, habita fuera de la comunión con Dios. El ser humano está peleado con Dios a causa del pecado que habita en él. Entonces, la primera razón por qué es porque está destituido. Entonces, ¿por qué más? Veamos el otro versículo, ¿a quién se lo di? Ah, sí, una versión, ajá. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Ojo a eso. La naturaleza pecaminosa, dice, siempre se rebela contra Dios. Entonces, la segunda razón por la que una persona necesita nacer de nuevo es porque la naturaleza que habita en él, dice, siempre se rebela contra Dios. No puede obedecer a Dios, pero me llama la atención lo que dice esa versión en la última parte. Y nunca podrá obedecerla. Entonces, ¿qué esperanza tiene el hombre, el ser humano que no ha nacido de nuevo? ¿Qué esperanza tiene de obedecer a Dios? Cero. ¿Por qué? Porque aunque él quiera, aunque él quisiera ser parte, aunque él sea simpatizante, su naturaleza no se lo permite y jamás se lo va a permitir. Eso es lo que dice la Escritura. No puede y nunca podrá obedecerla. Por eso es que el ser humano sin Cristo no tiene esperanza de vida eterna. El ser humano fuera del reino no tiene esperanza de vida eterna. Necesita nacer de nuevo. La condición actual del ser humano sin Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo, es separado de Dios y es condenado a una naturaleza pecaminosa el resto de su vida. Nunca podrá obedecer a Dios, jamás, a menos que nazca de nuevo. Amén. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Amén. Continuemos. Luego, la segunda gran pregunta que quiero hacer, y eso es lo que vamos a resumir, ¿qué es lo que sucede en el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en el nuevo nacimiento? Yo quiero que alguien me ayude a opinar, así rápidamente. ¿Qué pasa en el nuevo nacimiento? En grandes rasgos. ¿Alguien levante la mano? ¿Perdón? Hay un cambio de vida, muy bien. Muere a la vieja naturaleza, correcto. ¿Qué más? Un traslado. Un traslado de la antigua vida a la nueva vida, muy bien. Nos despojamos de todo lo viejo, correcto. Ahí estamos bien, ahí vamos muy bien. Entonces, veamos lo que la Escritura dice. ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo primero que sucede cuando yo soy bautizado, porque el problema con eso, como les decía, es que muchos han visto el bautismo solamente como un símbolo. Y no es eso. El bautismo no es un símbolo. El bautismo tampoco es un acto de obediencia solamente. El bautismo, perdonen que lo estoy diciendo así, cosas muy lógicas, pero hay personas que piensan así. El bautismo tampoco es un chapuzón. El bautismo no es cumplir con un requisito. En el bautismo suceden cosas trascendentales en nuestra vida, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. En el bautismo suceden cosas en el ámbito espiritual que luego se empiezan a manifestar en el ámbito natural. Y hoy lo vamos a ver. Por eso es que usted tiene que entender y saber claramente qué sucede en el nuevo nacimiento. Veamos lo que sucede. Lo primero que sucede, ojo a esto, Romanos capítulo 6, verso 22. ¿A quién se lo di? Mire lo que sucede. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación
y como fin la vida eterna. Aleluya. Entonces lo primero que sucede en el bautismo es que soy ¿qué? Libertado del pecado. Ojo a esto. ¿Cuántos pecados existen? Infinidad. Entonces, ¿por qué dice del pecado? No está hablando de las acciones pecaminosas, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Ojo, lo primero que sucede es que esa naturaleza pecaminosa en la cual yo nací, se me olvidó enfatizar allá en Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, eso que Jesús dijo, que lo que es nacido de la carne, carne es, somos liberados de eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando me bautizo, cuando nazco de nuevo. Entonces, soy libertado del pecado. Es lo primero que sucede. Entonces, cuando yo soy libertado del pecado, ¿qué sucede? Pues obviamente ya no soy esclavo del pecado, ya no vivo en el pecado, ya soy perdonado, ya fui libre, ya soy nueva criatura. Amén. Cuando soy bautizado. Pero en capítulo 6, verso 4, creo que no se lo di a nadie. Bien, ¿verdad? Capítulo 6, verso 4, ¿qué dice? Pues hemos sido muertos y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, ¿qué sucede ahí? Soy libertado del pecado y luego ¿qué? Obtengo una nueva vida. Lo que decía hermana Arminda, ¿eh? Obtengo una nueva vida, pero esta nueva vida que ahora estoy obteniendo es completamente libre de pecado. Esa cuenta que usted tenía allá con Dios del pecado quedó ¿qué? Saldada, cancelada, anulada. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los pecados que usted haya cometido antes de que usted se bautice a después, en ese momento trascendental, quedaron borrados, quedaron anulados, quedaron cancelados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esto y que le hagamos ver a las personas la necesidad que tienen de que su cuenta delante de Dios sea saldada, sea cancelada, y que ellos sean libres, que ellos sean presentados justos delante de Dios, porque es la única manera que puedan ser parte del reino. No hay forma fuera del nuevo nacimiento de entrar al reino. Usted puede venir toda su vida a la iglesia si quiere, pero si no nace de nuevo, usted no es parte del reino. Amén. No porque nosotros lo hayamos establecido, sino porque, vuelvo otra vez, Jesús mismo lo estableció. Sigamos. ¿Qué más sucede entonces cuando yo soy bautizado? Siempre estoy repitiendo la pregunta para que podamos entender en lo que estamos. Hechos 2:38. Amén. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ojo a esto. Número 3, ¿qué sucede cuando yo soy bautizado? ¿Qué sucede cuando yo nazco de nuevo? Recibo perdón de pecados según ese versículo. ¿Y qué más? El don del Espíritu Santo. Ahora, entendamos esto. ¿Para qué nos sirve el Espíritu Santo? O más bien, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ojo a esto, es el que nos va a capacitar para poder vivir en obediencia dentro del reino de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos va a capacitar para poder vivir en obediencia dentro del reino. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no os podré enviar al Consolador. Pero si yo me voy, les voy a enviar al Consolador. Pero mire, ojo a esto. Y cuando Él venga, ¿Él qué? Os guiará a toda verdad. Y esa palabra, os guiará, es sinónimo de gobierno.
es sinónimo de régimen, es sinónimo de autoridad. Amén. Entonces, cuando yo soy bautizado, yo recibo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a gobernar mi vida. Amén. El Espíritu Santo empieza a gobernar mi vida y empieza a llevarme a toda verdad. ¿A quién? ¿Qué es toda verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo, o más bien dicho, a quién me va a llevar el Espíritu Santo siempre? A Cristo. El Espíritu Santo siempre me va a llevar a estar gobernado por Cristo. Por eso es que dice en Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. El ser humano sin el Espíritu Santo es incapaz de mantenerse dentro del reino. Es incapaz. Por eso es que en Romanos 8:14 dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Pero dice los que son guiados, los que son gobernados, los que son regidos. Amén. ¿Estamos entendiendo esa parte? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el bautismo nuevamente? Yo recibo el Espíritu Santo y Él es el que me va a guiar y es el que me va a gobernar y el que me va a llevar siempre a estar sujeto a Cristo. Y mientras yo vivo sujeto a Cristo, mientras yo vivo gobernado por el Espíritu Santo a Cristo, yo vivo y yo habito dentro del reino. Pero desde el momento, ojo a esto, y esto es algo que ya es para los que hemos nacido de nuevo. Desde el momento que yo decido rebelarme en contra de lo que el Espíritu Santo me está llevando, entonces yo me estoy ¿qué? Saliendo del reino. Así de sencillo. Mientras Adán y Eva obedecían lo que Dios había dicho, ¿qué pasó? Ellos permanecían dentro del reino, lo vamos a decir así. Pero una vez ellos deciden escuchar otra voz y desobedecer lo que el Padre había dicho, ¿qué sucedió con ellos? Fueron sacados del reino. Amén. Entonces es importante entender esto. El Espíritu Santo lo necesitamos siempre para poder permanecer obedientes y dentro del reino de Dios. Amén. Continuemos. Creo que di una versión Colosenses 1:3 en la PDT. ¿Qué más sucede? ¿Qué sucede cuando yo soy bautizado? ¿Qué sucede en el nuevo nacimiento? Ojo a esto. ¿Se dan cuenta, verdad? Que no era solamente meterse y salir y ya soy cristiano. Estamos viendo todos los aspectos que afectan nuestra vida cuando yo soy nacido de nuevo. ¿Cómo dice Colosenses 1:3 en la PDT? ¿A quién leí la PDT? Allá, perdón. Dios nos rescató del poder de la oscuridad. Disculpa, repetirlo una vez más, por la moto no se escuchó. Así un poquito fuerte. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Dios nos rescató. ¿De dónde dice? Del poder de la oscuridad. Pero no solo nos rescató y nos dejó por ahí libres y ahí que miráramos a ver para dónde agarrábamos y ahora ya sos libre, ya podés hacer lo que querás, no tengas pena. Ya yo te libré del poder de la oscuridad. Así dice. No, no solo nos rescata, sino que ahora ¿a dónde nos lleva? Nos hizo entrar al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el nuevo nacimiento? Somos rescatados del poder de la oscuridad, del poder de las tinieblas, del poder del diablo, pues si lo quiere ver así. Pero no solo somos rescatados para vivir como ahora querramos, sino que dice que somos introducidos ¿qué? A otro reino. ¿Cuál es ese reino? El reino de su amado Hijo. Pero resulta que en este reino en el que ahora somos trasladados, tampoco podemos hacer lo que nosotros querramos. Sino que también, como decía el pastor, existe un rey, existen principios que rigen ese reino y a los cuales nosotros debemos de someternos y ser sojuzgados por él. Pero bien interesante, lo que quiero resaltar acá es esto: somos rescatados, pero somos introducidos al reino. Eso sucede en el nuevo nacimiento.
Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, se da cuenta cómo todo está enlazado. El que no naciere de nuevo no puede entrar. Ay, Jesús, aquel hombre le dijo en una ocasión a Jesús: Señor, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes. Pues vamos a ver hasta dónde llega dijo, los mandamientos sabes. Señor, pero si todo eso lo he guardado desde mi juventud. Bueno, le dijo Jesús, si tan perfecto te crees, o si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué sucedió? Usted ya sabe lo que sucedió. Dice que el hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, porque él quería entrar al reino por sus propias fuerzas. Él quería entrar al reino por ser bueno. Él quería entrar al reino por guardar los mandamientos, aunque no naciera de nuevo. ¿Pudo o no pudo? No pudo. No pudo. Lo mismo le sucedió a Cornelio. Yo un día estuve predicando de Cornelio y ya vimos que Cornelio era un hombre piadoso, generoso, era dadivoso, oraba, ayunaba y hacía todo lo, quizás hasta ni lo que los cristianos hacen. Pero Dios en su misericordia le da una visión y le dice: manda a traer a Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Y Hechos capítulo 10 termina el capítulo con el bautismo de Cornelio y de todos los de su casa. Nacieron de nuevo. Eso era lo que Dios le estaba diciendo: Pedro te va a decir lo que es necesario que hagas. Sin nuevo nacimiento no hay introducción al reino. Sin introducción al reino no hay vida eterna. No hay vida eterna. Puede haber religión, puede haber simpatización, puede haber lo que usted quiera, pero no hay vida eterna. Primera de Corintios 12:13. ¿A quién se le dijo? ¿A Juan? Él así con voz de arcángel. Amén. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Dice: por un mismo espíritu fuimos todos, pero ojo a esto, bautizados ¿en qué dice? Entonces ojo a esto. ¿Qué es lo que sucede en el nuevo nacimiento? Soy introducido, ojo a esto, al cuerpo de Cristo. Porque dice: fuimos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo. Ahora, prestemos atención un poquito a esto, porque si no, no lo vamos a entender. La palabra bautizar significa sumergir o introducir. Si lo hablamos del bautismo del agua, estamos entendiendo que es tomar a una persona y sumergirla en el agua. ¿Sí? ¿Esto es correcto? Eso es bautizar, según una explicación simple. Tomar a una persona y sumergirla en el agua. Ya la bautizamos en el agua, ya la introducimos al agua. Pero este versículo lo que está diciendo es: por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ojo a esa palabra, bautizados. ¿En qué dice? Leámoslo. Fuimos todos ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo. Entonces, ¿de qué está hablando ahora? Que cuando yo nazco de nuevo, el Espíritu Santo me toma y me introduce a un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Ahora mira a su alrededor, mira a su alrededor, mira a los hermanos que están alrededor suyo. Ahora mire para acá. Todos los que estamos acá somos un cuerpo. Y somos el cuerpo de Cristo. Pero ojo a esto. Este cuerpo no es un cuerpo sin cabeza. Es un cuerpo con cabeza. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Y si somos introducidos en un cuerpo, ojo a esto, y Él es la cabeza, ¿quién es el que dirige?
Dígalo fuerte, con convicción. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que le dice al cuerpo qué es lo que tiene que hacer? Vaya pues, yo no he visto nunca una mano diciéndole a la cabeza qué hacer. No he visto nunca un pie diciéndole a la cabeza qué hacer. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces, que no hemos entendido que cuando nosotros nacimos de nuevo fuimos introducidos en un cuerpo, pero ojo, para obedecer a Cristo. Fuimos introducidos al cuerpo para obedecer a Cristo, no para hacer lo que yo quiera, no para buscar los beneficios solamente del reino, sino que fuimos sometidos al cuerpo de Cristo, donde hay una cabeza que es Cristo y Él es quien me gobierna. Él es quien me dirige. Ahorita termino, hermanos. Romanos 5:10. ¿A quién le di Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. ¿Qué más sucede en el nuevo nacimiento? Ojo a esto. ¿Qué más sucede en el bautismo? Soy reconciliado con Dios y obtengo salvación. Porque dice que fuimos reconciliados, pero ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Dijimos que el hombre estaba separado de Dios a causa de su naturaleza pecaminosa. También leímos donde decía que esa naturaleza pecaminosa era incapaz y nunca podría obedecer a Dios. Pero entonces ahora cuando yo nazco de nuevo, ya vimos todo lo demás, recibo el Espíritu Santo, soy introducido a un cuerpo para obedecer a Dios, pero ahora dice que somos ¿qué? Reconciliados. Somos reconciliados con Dios cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Por qué soy reconciliado? Porque esa naturaleza que me separaba de Dios, esa naturaleza pecaminosa que me separaba de Dios, ¿ahora qué fue? Fue quitada, pero fue puesta en mí otra naturaleza. ¿Cuál es? La de Cristo. Por eso es que les decía, por un solo espíritu somos bautizados en el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y yo soy el cuerpo. Pero este cuerpo y esa cabeza obtienen un mismo ¿qué? Un mismo espíritu. Son gobernados por un mismo espíritu. La genética que habita en ese cuerpo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, es gobernada y le da vida el mismo ¿qué? El mismo espíritu. No sé si me lo están entendiendo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, pero ahora Dios nos da el espíritu. Y ese espíritu tiene ¿qué? La genética del Padre. Por eso es que la expresión de vida de la iglesia no es la expresión de hermana Arminda Casimiro, no es el apellido de ella que gobierna, sino que es ¿qué? Es la naturaleza de Cristo. Por eso es que cuando la hermana Arminda habla, la hermana Arminda actúa, la hermana Arminda reacciona, la hermana Arminda toma decisiones, todo lo hace basado a la dirección de la cabeza que es Cristo. Amén. Porque el cuerpo no manda, solo la cabeza. Amén. Bueno, por último, ¿qué más sucede en el nuevo nacimiento? Lo voy a decir y luego lo vamos a explicar. Mucho se ha mencionado y mucho se ha dicho que si somos o no somos perfectos. Es que no podemos ser perfectos usted porque somos seres humanos. Es que no podemos ser perfectos porque mire, es que somos humanos y que pecamos y que aquí empezamos a poner un montón de excusas. Claro, cuando no hemos entendido la perfección de la que nos habla la Escritura, podemos decir eso, pero hoy seamos y entendamos claramente en qué consiste la perfección del Padre. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando soy bautizado? Soy perfeccionado. ¿Sabe cuándo soy perfeccionado? Cuando nazco de nuevo, porque soy introducido al cuerpo donde hay una cabeza y esa cabeza me perfecciona. Esa cabeza, como yo no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que la cabeza dice, obedezco a Dios en todo por medio del Espíritu Santo.
Entonces esa cabeza me perfecciona. Pero leámoslo. Efesios capítulo 1, verso 22. ¿A quién se lo di? Mano Héctor. 22 y 23, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Verso 23, ¿sí? También, ok. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? De Cristo, ojo pues. Y lo dio, otra vez, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ojo pues, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, o la iglesia es el cuerpo. Pero me llama la atención porque dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, voy a explicar esto así rápidamente. Si tuviéramos la iglesia, ya entendimos que la iglesia es el cuerpo. Pero por un momento, ojo a esto y miren para acá, por un momento, quitémosle la cabeza. Quitémosle la cabeza al cuerpo. Pregunto, ¿este cuerpo que está ahorita sin cabeza es perfecto? ¿Es pleno? ¿Es completo? Está muerto. Porque no tiene quien lo dirija, no tiene quien lo gobierne, no tiene quien le dé la perfección de un cuerpo. Porque nosotros tenemos una perspectiva de un cuerpo con cabeza. Entonces me llama la atención porque dice el versículo que a Cristo el Padre lo dio por cabeza a la iglesia. En otras palabras, la iglesia no tenía cabeza, era un cuerpo pero sin cabeza. Pero viene el Padre en su gracia, en su misericordia, dice, esta iglesia que no tiene cabeza es imperfecta, necesita una cabeza, necesita quien la dirija, necesita quien la gobierne, necesita quien le dé dirección, necesita quien le dé vida. Entonces les voy a dar ¿a quién? ¿Les voy a dar a quién? A Cristo. Entonces viene el Padre y nos da a Cristo, pero dice que nos lo dio ¿cómo? Por cabeza a la iglesia. Amén. ¿Cuántos se glorifican por eso? ¿Cuántos glorifican al Padre? Lo dio por cabeza. Entonces cuando ya Cristo es puesto como cabeza sobre la iglesia, entonces ahora tenemos una iglesia ¿qué? Completa, ¿qué más? Perfecta, ¿qué más? Plena. Por eso es que dice un versículo por ahí, si alguien se lo sabe, vosotros estáis completos en Él. Amén. Dirigida correctamente. Pero ojo a esto, y por favor, hermanitos lindos, pónganle atención a esto. Siempre y cuando Cristo sea su cabeza. Siempre y cuando usted permanezca sometido a su autoridad. Siempre y cuando usted obedezca lo que la cabeza está diciendo. Siempre y cuando usted permanezca entendido por lo cual usted fue llamado para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Siempre y cuando usted permanezca ahí, sometido a esa cabeza, usted es perfecto. Usted es pleno. Usted es justo. Usted tiene salvación. Pero desde el momento en que usted se quiere subir a la cabeza y dirigir usted su propia vida, ya se murió. Ya se separó, ya se salió del reino. Desde el momento en que empieza a hacer su propia voluntad, está muerto. Amén. Amén. Último versículo. Colosenses 2:10. ¿A quién se lo di? Mano Alejandro. Hicieron la Biblia para que no. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido. Perdón, hermano, perdón. Es 2:10. 2:10, perdón. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Ese es el versículo que quería cerrar. Y vosotros estáis ¿qué? Pero dice en Él. ¿Qué es qué? La cabeza.
Amén. De todo principado y potestad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el nuevo nacimiento? Soy perfeccionado en Cristo. Entonces, ¿puede la iglesia ser perfecta, sí o no? Siempre y cuando permanezca sometida al gobierno de Cristo. Esa es la única condicionante. Aleluya. Amén. Amén. Démosle palmas fuertes al Señor. Hermano William va a continuar. Gloria a Dios. Damos tiempo ahorita al pastor.